Buenas noches, hermanos. Qué gusto poderlos ver una vez más por este medio. Vamos a empezar con una oración. Eh, Espero que su semana esté yendo bien, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude a abrirnos el conocimiento, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos las gracias, Padre, por esta tarde, noche, Señor, que nos permites, Padre, poder una vez más, Señor, encontrarnos, Padre bendito Dios, juntamente como hermanos en Cristo, Padre bendito Dios, reunidos con el único propósito, Padre, de poder, Señor, acercarnos más a ti, Señor, de poder, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, aprender, Señor, cada uno de los misterios, Señor, que hay en ella, Padre bendito Dios. Yo te doy las gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Yo te pido que tomes el control, Padre bendito Dios, de esta enseñanza, Padre bendito Dios, que los pensamientos que vengan, Señor, sean tuyos, Padre, y no míos, Padre, que podamos, Señor, llegar, Señor, al pleno, Señor, arrepentimiento, Padre bendito Dios, que cada vez que, Padre bendito Dios, escuchemos, Señor, esta palabra, sepamos, Señor, no solo, Señor, como un acto, Señor, sino que se vuelva, Señor, algo de nosotros, Padre, puramente, Señor, que cada vez que nos acerquemos a tu presencia, Señor, a tu mesa, Padre bendito Dios, que lo hagamos con entendimiento, Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Padre. Recibe toda gloria, toda honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Pues, como usted se recordará, hermano y hermana, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de lo que era el arrepentimiento y aprendimos, ¿verdad?, que debemos de saber diferenciar entre lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es el remordimiento, pero es bonito, hermanos, recordar una vez más cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que muchas de las veces llegamos a los pies de Cristo tal vez dañados, lastimados, y cuando nos dicen que debemos de arrepentirnos, debemos de confesar nuestras faltas, tal vez como que no concuerda eso, ¿verdad? Porque máxima, si vengo yo de un mundo que me ha tratado mal, ¿verdad? De algo que he estado sufriendo y que me digan, mira, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tus faltas. Pero es por eso, hermanos, que estamos, ¿verdad?, abriéndonos a la palabra, ¿verdad?, explorando las cosas que la palabra de Dios nos enseña. También estuvimos platicando un poquito, ¿verdad?, del hijo pródigo, de la manera en que él genuinamente tuvo su arrepentimiento, ¿verdad?, que tuvo eh, varias, varios procesos, ¿verdad?, o hizo él una serie de pasos que le ayudaron a él a arrepentirse genuinamente. Eso es bien bonito porque ahí nos dan un ejemplo de que cuando uno realmente se arrepiente, uno cambia, ¿verdad? Uno busca el estar a cuentas con Dios, el estar a cuentas con el prójimo, porque como usted se recordará, en esa parábola, ahí él declara, ¿verdad?, que tiene que ponerse a cuentas no solo con el Padre físicamente, sino que también con el Padre, ¿verdad?, que está en los cielos. Entonces, veamos un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que parte de lo que el arrepentimiento, ¿verdad?, nos ayuda en nuestras vidas. Y es que dice aquí que es generar vida. Ezequiel 18:32 dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Aquí podemos ver que Dios, ¿verdad?, nos está diciendo de que Él no se complace de que nadie muera. Y eso lo podemos aplicar, hermanos, físicamente o espiritualmente, pero en este caso, ¿verdad?, lo queremos aplicar espiritualmente. Y como habíamos platicado la semana pasada, por alguna razón, esto de arrepentirse
está de la mano o lleva siempre algo más, ¿verdad? En este caso dice, arrepentíos y vivid. Entonces aquí vemos que cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Que es reconocer uno sus faltas, sus transgresiones, sus iniquidades, el Señor lo que hace es darnos vida, ¿verdad? Él nos da de su Espíritu Santo. Entonces aquí también en Lucas 13:3 dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Me llama la atención, hermanos, lo que nos está diciendo Lucas 13:3. Os digo que no, al contrario. Obviamente aquí tendríamos que leer el contexto, ¿verdad? De lo que está Lucas 13:1 y 2. Pero aquí me quiero enfocar y dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, quiere decir, hermanos, que puede haber una muerte espiritual. Estamos hablando ahorita en este caso, al uno no arrepentirse. Como un ejemplo diría usted, ¿verdad? Cuando uno, hermano, no se arrepiente, su corazón de uno empieza a ponerse frío, el corazón de uno empieza a ponerse como piedra. Entonces ya cuando usted hace algo malo, ya no lo siente, ya lo hace, ya no siente aquello que antes le decía, ¿verdad? Eso está malo, aquel, decimos nosotros, tiene cargo de conciencia, ¿verdad? Y sí, de hecho, la conciencia nos ayuda bastante, ¿verdad? En la toma de decisiones de nuestra vida, ¿verdad? Pero en este caso entonces que estamos hablando, ¿verdad? De morir espiritualmente, aquí nos están invitando, ¿verdad? A que si nos arrepentimos, vamos a vivir. Y aquí dice que si no nos arrepentimos, ¿verdad? En el Lucas 13:3, vamos a perecer, ¿verdad? Y aquí estamos hablando, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, aquí la clave, hermanos, es realmente aprender a conocer lo que es el arrepentimiento. Estuvimos platicando de que Juan, ¿verdad? Venía predicando lo que era el arrepentimiento en agua, ¿verdad? Preparando el camino para nuestro Señor Jesús. Y juntamente con eso después iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, yo veo aquí, hermanos, que el arrepentirse es descargarse, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando uno se arrepiente, hermano, porque de una otra manera, cuando uno no se arrepiente, empieza a cargar con esos pecados, empieza a cargar con esas transgresiones o iniquidades, a tal manera de que usted quiere ir a la iglesia a cantarle a Dios, a alabarle, a adorarle, y no puede, porque está cargado, porque ahí tiene ahí los recuerdos de las cosas que uno a veces hace, ¿verdad? Y por no quererse poner a cuentas, ¿verdad? Por no arrepentirse uno, o no querer arrepentirse, entonces uno empieza a llevar esas cosas y empieza a acumularlas en el corazón, a tal punto, hermanos, de que nuestro corazón, como les decía al principio, puede enfriarse, puede endurecerse. Y hay otra palabra, que es cuando le matan a uno el nervio. Ahorita no me acuerdo cuando se hace eso, pero también corremos el peligro eh, de llegar a ese extremo. Ahora, me llama la atención, fíjese, la versión en inglés. Varios de los versículos que hoy vamos a leer y que leímos la semana pasada, en la versión que estoy utilizando en español, ¿verdad? Que es la que siempre usamos, la Biblia de las Américas. eh, si se dan cuenta, no menciona nada de corazón. Pero si ustedes ven aquí abajito, ¿verdad? En la parte de inglés, dice esto. Dice, pero si sus corazones no están cambiados. Y me impresiona no solo porque si usted está viendo, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro pastor los días martes, que él ahorita está hablando del corazón, ¿verdad? Ha estado él hablando una serie de temas acerca del corazón. Aquí me impresiona, hermanos, que cuando dice, pero si sus corazones no están cambiados.
Entonces quiere decir que el arrepentirse se va a reflejar ¿en dónde? En nuestro corazón. Y usted sabe que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Que ahí están los pensamientos, de ahí emana la vida, ¿verdad? Y que de ahí podemos sacar las cosas buenas y las cosas malas. Entonces yo veo, hermanos, que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio, como platicábamos al principio, ¿verdad? De cambio de mente, metanoeo, pero también en el corazón. Y como nosotros nos recordaremos, ¿verdad? La historia famosa de cuando David va a pedirle comida al rey que está haciendo el banquete, ¿verdad? Y él dice que no quiso hacer nada por el rey David, ¿verdad? Y tenía a su esposa que ella pues sí fue sabia y astuta e hizo todo lo que David quería. Ya ve que dice que Labán era de un corazón, ¿verdad? Frío, ¿verdad? Tosco, ¿verdad? Era insensato. Entonces él realmente, yo considero, hermanos, que él tuvo la oportunidad de haberse podido arrepentir de no haberle hecho el bien al rey David, ¿verdad? Por eso fue que le dieron tiempo, pero más sin embargo, como estaba ya su corazón frío, ya no lo pudo hacer, ¿verdad? Y ya usted sabe que la Biblia dice que después de 10 días, ¿verdad? Y lo impresionante es que si usted se recordará, lo hirieron en el corazón. Entonces yo diría, ¿verdad? Pensando un poquito, la falta de no arrepentirse puede herirnos nuestro corazón, puede hacer que se vuelva tan frío nuestro corazón que ya no sintamos ni compasión por el prójimo. Porque debemos de tener un corazón trabajado, hermanos, un corazón humilde, un corazón tierno, dice la Biblia. Entonces yo aquí veo, hermanos, que al arrepentirnos, eh, nosotros obtenemos vida. ¿De qué? Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades y aún de las que nuestros ancestros hicieron, aún de nuestros pecados que son ocultos, aún de las cosas que a veces hacemos inconscientemente o conscientemente. Amén. Entonces, sigamos. Hechos 11:18 dice, y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce ¿a dónde? A la vida. Entonces, mire, aquí acuérdese que nosotros somos los gentiles, ¿verdad? Y aquí está, hermano, ellos están clamando, están glorificando a Dios, porque dice que a nosotros se nos concedió, ¿verdad? El arrepentimiento que nos va a llevar a toda vida. Y eso, hermanos, podemos verlo desde el punto de vista físicamente, desde el punto de vista espiritualmente, ¿verdad? Acuérdese que nosotros tenemos vida espiritualmente y podemos morir también tanto en el espíritu, ¿verdad? Como en nuestra alma. Entonces, aquí vemos, hermanos, de que hay muchas veces que hay gente que malinforma o enseña una doctrina errónea a gente de que le dice, no, tus pecados no te pueden ser perdonados, tú no te puedes arrepentir, solo tienes que hacer una serie de pasos y se ponen a hacer ahí ciertas cosas, ¿verdad? Si usted alguna vez lo hizo, se recordará, pero a veces los engañan diciéndoles que no pueden ser perdonados. Pero por eso, hermano, nosotros estamos viendo de que sí hay perdón, ¿verdad? De pecados por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, acuérdese que cuando Jesús no había bajado a la cruz, los pecados eran cubiertos por la sangre de los corderitos que sacrificaban, ¿verdad? Cuando rociaban esa sangre, eran cubiertos los pecados, pero ahora son limpiados y son removidos, y dice la palabra de Dios que son echados al fondo de la mar. Entonces nosotros debemos de saber, hermanos, y como platicábamos la otra vez, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente genuinamente, hay una paz, una tranquilidad en nuestro corazón. Nos sentimos gozosos, nos sentimos tranquilos, sabiendo con convicción, porque hermanos, esto es por convicción. Tenemos que tener la convicción de que cuando nos acercamos genuinamente hacia Dios,
¿verdad? Y nos arrodillamos, nos humillamos, Él nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, aquí vemos de que Dios nos concede el podernos arrepentir. Ahora, hay en la Biblia personas que no pudieron arrepentirse, ¿verdad? Una de esas sabemos, ¿verdad? Conocemos que fue Judas el que entregó a Jesús, pero también hay otros que aparentemente fingieron un arrepentimiento, pero en verdad no era un arrepentimiento. Entonces sigamos. Eh, Perdón de pecados. Al arrepentirnos, a Marcos 1:4 dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos está enseñando la Biblia de que al arrepentirse uno, nuestros pecados son perdonados. Pero note que aquí hay algo importante que tal vez lo vamos a ver más adelante en unos versículos que tiene que ver de la mano, ¿verdad? El arrepentirse y lo que Juan hacía preparando el camino para el Mesías, preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdese que después de él venía el Espíritu Santo. Entonces, mire, Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos, ese ya lo habíamos visto la semana pasada, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, una vez más, recalcamos que hay que hacer arrepentirse y convertirse. Hay otra que dice que hay que arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse. Y hay que apartarse. Eso es bien importante, hermanos, ¿verdad? Uno se puede arrepentir genuinamente, pero si no se aparta, va a volver a caer y va a volver a caer. Y entonces ya entra uno en un círculo vicioso. Eh, Hermano, me preguntará usted, entonces ese no es arrepentimiento. Puede que sí, pueda que no. A veces sí se arrepiente la persona, ¿verdad? O nos arrepentimos. Pero como platicábamos la otra vez, hermanos, cuando ya hay una ley en nuestros miembros, aunque uno se arrepienta genuinamente por causa de esa ley, por causa de esos códigos que hay en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, volvemos a hacer lo malo. Y eso lo decía Juan, perdón, lo decía Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, decía, yo queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Pero él se arrepentía genuinamente, hermanos. El problema es que ya había en los miembros una ley, ¿verdad? Que obligaba al cuerpo entero. Y acuérdese que cuando uno nace de nuevo, hermanos, dependiendo de la edad en la que usted aceptó o reconoció al Señor Jesús en su corazón, eh, si ponemos, por ejemplo, unos 15 años, ¿verdad? Para dar un ejemplo, esos 15 años antes de reconocer al Señor Jesús, el alma estuvo dominando su cuerpo, su alma, su corazón. Entonces, cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? Y entra y se activa, ¿verdad? En nosotros nuestro espíritu. Entonces, ahí es donde empieza la batalla entre el alma y el espíritu, por el cuerpo. Porque el alma ya estuvo mucho tiempo sojuzgando al cuerpo y como se activó el espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces el espíritu dice está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener ese como cargo de conciencia, le llamamos nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos algo malo y nos sentimos mal y a veces hasta ni nos queremos presentar delante de Dios porque nos sentimos realmente mal por lo que hicimos. Pero ahí es donde nosotros empezamos a aprender y a ver, ¿verdad? A diferenciar entre las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, debemos de arrepentirnos, hermanos, y convertirnos. ¿Convertirnos a qué? A Jesús, a seguir los pasos de Jesús, a seguir las enseñanzas básicas que Él nos enseña, ¿verdad? Todo lo que Él nos enseñó. Y sobre todo, hermanos, el arrepentirnos lo que hace es moldearnos nuestro corazón,
¿verdad? Muchas veces es necesario que Dios trabaje el orgullo en nosotros, que trabaje ciertas áreas, la paciencia, y es por eso que a veces debemos de ser humillados también. Amén. Lo oigo muy callado el día de hoy. Dice, provoca gozo en el cielo. Esto es algo, hermanos, que creo yo que todos hemos pasado, ¿verdad? Y nos lo mencionaron cuando nosotros nos convertimos. En Lucas 15:7 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto lo sabemos, hermano, que cada vez que alguien acepta al Señor Jesús, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Pero fíjese que me llama la atención una vez más la versión en inglés. Si se da cuenta que solo dice y los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero en la versión en inglés dice who have no need of a change of heart. Entonces me llama la atención eso, porque aquí nos está enfatizando que debemos de trabajar nuestro corazón. Que cuando nos arrepentimos no debe ser solo con la mente, no debe ser solo con nuestra boca de decir yo me arrepiento, sino que tiene que haber un acto en nuestro corazón, ¿verdad? De humillación, en nuestro corazón de decir sí necesito cambiar, he pecado, he transgredido, he hecho iniquidad contra Dios y necesito ese perdón, ¿verdad? Buscar el perdón. Acuérdense que la sangre tiene dos funciones, ¿verdad? Una cuando fue derramada en la cruz para perdón de pecados y la otra cuando nos rocían, o perdón, lo dije al revés, la rociada es para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender eso, hermanos. Mire, yo me acuerdo muchos años atrás, una persona que estaba enseñando un evangelio donde decía que no había perdón, ¿verdad? Y, y realmente la Biblia dice todo lo contrario. El único que la Biblia menciona que no tuvo perdón, ¿verdad? Por lo que cometió, fue Judas, ¿verdad? Que él no pudo arrepentirse. Y ahí explica, o le da un consejo, ¿verdad? Mejor no hubiera nacido, y todo lo que hizo Judas, que lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, acuérdense que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue para que todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades fueran perdonadas. También para que toda enfermedad que nosotros pudiéramos tener, hermano, fuera sanada, ¿verdad? Si usted está pasando una enfermedad, hermano, crea en el nombre de Jesús que Dios pagó por esa enfermedad también, ¿verdad? Eh, Usted me dirá, pues ya llevo muchos años, hermano, qué sé yo. Pero acuérdese que es en el tiempo de Dios y Dios no permite algo si no nos da la salida, ¿verdad? Si no nos va a enseñar algo. Entonces, aquí yo veo en Lucas 15:7, en la versión en inglés, que nos vuelve a decir un cambio de corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos pongamos a cuentas, Dios va a pesar nuestro corazón. Dice la Biblia que Él pasa en las noches cuando estamos durmiendo y pesa nuestros corazones. Entonces debemos nosotros de trabajar nuestro corazón. Y también acuérdese que dice sobre todas las cosas guardad vuestro corazón. O sea, no le entreguemos nuestro corazón a nadie, hermano. No nos abramos a cualquier persona o a cualquier hermano o hermana, principalmente en cosas muy personales, ¿verdad? Para eso está Dios, está el pastor, ¿verdad? Donde podemos tener la confianza. Pero mire, a veces pasa eso, hermano. No pasa, no es porque pase aquí, sino que en todos lugares. A veces nosotros venimos, hermano, y nos acercamos con el pastor a pedir un consejo o a contar cierta situación. Y el pastor nos pregunta, ¿quién más lo sabe? Y nosotros, pues solo usted. Pero en realidad, hermano, usted ya se lo ha contado a la fulana, a la mengana y al sutano. Y esos tal vez hasta ya se lo contaron a otras personas y de repente sale ese caso a la luz.
Y entonces usted dice, no, pero el pastor lo contó, ¿verdad? Pero en realidad no fue él, sino que uno ya había venido. A veces tenemos este dicho, por de donde yo vengo, entre nos, o acá entre nos, ¿verdad? Solo a ti te lo digo. Y en realidad, ¿no? Ya se lo ha dicho como a 3, 4 personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque estamos hablando de cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Es importante que no abramos la puerta de nuestro corazón a cualquiera, porque a veces pueden utilizar todo eso para dañarnos o aprovecharse de nosotros. Entonces, mire, estamos hablando siempre del arrepentimiento. Dice, a través del arrepentimiento, ¿verdad? A través de él, recibimos el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos. Y fíjense que aquí volvemos a ver otra parejita. Mire, arrepentíos. Y dice, y sed bautizados. Mire, otra parejita. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjese que aquí nos da una clave, mire. Cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, ¿qué? Para perdón de vuestros pecados. Pero mire lo lindo de esto, hermano. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, vamos a recibir el Espíritu Santo, el don de lenguas. Acuérdese que ese puede ser impartido por imposición de manos o puede ser solo impartido, ¿verdad? Si usted se lo pide a Dios, el ser bautizado en el Espíritu Santo, Él se lo puede conceder. Déjeme ver rápidamente la de inglés, si no habla... Sí, mire, es que eso es lo que me impresiona, hermanos. Esta versión de inglés que es la Basic English, algo así. Mire, nos está diciendo otra vez lo mismo. Dice, let your hearts be changed. Deja que tu corazón sea cambiado, mire. Entonces, a veces, hermano, nosotros no dejamos que Dios cambie nuestro corazón. A veces, yo no sé si usted lo hizo, ¿verdad? Yo sí lo hice un par de veces, que cuando me invitaban a reuniones de jóvenes, pues yo me convertí muy joven. En ese entonces me decían, te invito a un grupo de jóvenes, te invito a un servicio de jóvenes. Y yo decía, pues cuando cambie voy, cuando cambie voy. Y nunca iba y nunca cambiaba. ¿Por qué? Porque no es así como funciona esto, hermanos. Acuérdense que nosotros hemos sido enseñados en que el evangelio es un evangelio de sustitución. ¿Qué significa eso? Que para quitar algún mal hábito que tengamos, para quitar algo malo, tenemos que sustituirlo por algo bueno. Mire, yo le voy a contar un secreto, nomás no le diga a nadie. Yo antes de convertirme al Señor, le estoy hablando de 13, 12 años, yo era contra mal hablado, hermano. Yo de 5 palabras, 7 eran malas palabras. Y hermanos, eso cómo me costó quitármelo. Pero fíjese que yo quería hacerlo. Yo iba y buscaba a Dios y le decía, perdóname, ya no quiero ser mal hablado. Eh, Porque pues, lastimosamente a veces las amistades que uno escoge en la calle, ¿verdad? A veces pues eso es lo que influye. Pero ahí pidiéndole al Señor y siempre llegaba arrepentido y le pedía y le suplicaba que yo ya no quería seguir siendo mal hablado, seguir diciendo. Y principalmente cuando leí en Corintios, si no me equivoco, que habla acerca de los que son mal hablados y de los que levantan la voz y todo eso. Cuando leí eso yo me asusté, hermanos, ¿verdad? Y yo decía, yo no quiero ser de esos. Pero para no hacerse la larga, entendí y empecé a ver que cuando empecé a leer la Biblia, empecé a buscar la Biblia, empecé a estudiar, empecé a meterme con el Señor, lo que pasó ahí en mi corazón es que empecé a introducir la palabra de Dios, empecé a introducirme en los salmos, empecé a introducirme en los evangelios. Entonces
de repente empecé a dejar de decir malas palabras. De repente empecé a ya no decir las cosas malas que decía. Y me di cuenta de que porque estaba en constante devocional de leer la palabra de Dios, de meterme con Dios, de leer lo que era la Biblia, porque hermanos, una de las cosas que cuando yo me convertí me fascinaba demasiado, que me encanta pues, es leer la palabra de Dios. Y hermano, a veces no entendía nada yo de lo que estaba leyendo, pero yo lo leía y a veces me asustaba de las cosas que a veces leía en la Biblia porque pues no las entendía. Pero me di cuenta que en mi vida eso me ayudó, ¿verdad? El sustituir un mal hábito, ¿verdad? Eh, por un buen hábito que era el de lectura. Y acuérdese que cuando uno lee la palabra de Dios, hermano, su léxico, ¿verdad? Se hace más rico, empieza usted a saber más palabras. Y acuérdese que nosotros, hermanos, tenemos la bendición, ¿verdad? Del Strong Concordance, de lo que es el diccionario bíblico, que hay más, ¿verdad? Miren, casi siempre mencionamos ese, porque ese nos muestra definiciones bien fáciles de entender, pero hay varios diccionarios, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a obtener una mejor perspectiva de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, de los versículos. Entonces, sigamos. Conocimiento, entonces, mire, al arrepentirse, es cuando uno se arrepiente, lo que pasa es que viene el conocimiento pleno de la verdad. Eso está en 2 de Timoteo 2:25. Corrigiendo, mire esta palabra, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. O sea, no con contiendas, no con ver quién sabe más Biblia o quién sabe más de la palabra de Dios. Dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Fíjese que cuando yo me convertí, yo tenía a mi mejor amigo. Yo creo que era mayor que yo, tal vez me llevaba 1 año y medio o 2. Yo tenía como 13, él tenía como 15 años. Y él, hermanos, era de una familia de católicos. Sí iba, la mamá sí iba todos los domingos, ¿verdad? Era fiel en ir los domingos. Y me acuerdo, hermanos, que este muchacho tuvo un encuentro legítimo con Dios. Se arrepintió, reconoció sus pecados, se convirtió al evangelio. Y fíjese que llegó a tal punto, hermanos, que la mamá, y no lo decía, me lo decía a mí, porque la mamá estaba pero bravísima conmigo, porque pues su hijo se había convertido al evangelio, ¿verdad? Y ella me decía, yo prefiero ver a mi hijo bolo antes que vaya a esa iglesia. Yo prefiero ver a mi hijo tirado ahí en una banqueta, ¿verdad? En el shoulders, decía, antes que vaya a esa iglesia, decía. Y ella decía muchas cosas feas. Pero yo realmente pues no le decía nada, yo me quedaba callado, me quedaba asustado. Pero, ¿por qué le estoy contando esto? Porque yo no me ponía a pelear con ella, sino que mi amigo, al empezar a ser expuesto a la palabra de Dios, e inclusive una vez me preguntó, él me acuerdo, mira, me dijo, ustedes dicen que los libros apócrifos no son de Dios y que no sé qué, bueno, en fin, hasta le dije, mira, pues aquí tengo una Biblia católica, agarremos esa y comparemos, ¿verdad? Pero pues esa es otra historia. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que él llegó a arrepentirse genuinamente, que él llegó a tener conocimiento, a tal punto, hermanos, que él entendió aquel versículo que cuando Jesús le dice que solo hay un Padre y solo a él debemos de llamarle Padre. Y él, hermanos, él sí se ponía, porque pues estaba tiernito, cuando su mamá decía, no, es que hay que ir con el Padre ahí a la iglesia católica y no sé qué. Y él decía, mira, no le digas así, eso está mal, la Biblia no dice eso. Y ya empezaba ella, no, pues ya te están lavando el cerebro. No, 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 mira, agarra tu Biblia la católica, le decía él, el hijo, ¿verdad? Mira, ahí dice que Padre solo hay uno y es Dios y solo hay que amarle. Y él venía
Y hermanos, él se ponía y le leía, no, mira, aquí dice que esto y esto y esto, y eso está mal. Lo que hacen en esa iglesia está mal por esto y esto. Pero yo nunca le dije, mira, ponete a pelear con tu mamá ni nada, sino que él, al haberse arrepentido genuinamente, entonces entró en él el conocimiento pleno de la verdad. Y también hay un versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, es bien importante, hermanos, el poder entender. Y también aquí en 2 de Timoteo 2:25, en la versión inglés, nos dice abajo, by chance God may give them a change. Mire. Entonces, el cambio va a ser en nuestro corazón. Como les decía la otra vez, a veces nosotros juzgamos lo de afuera, lo físico, el vestuario, cómo llegan las personas a la iglesia. Pero hermanos, si no hay un cambio por dentro, no esperemos a que haya un cambio por fuera, porque ahí ya nos convertiríamos como los fariseos, ¿verdad? Que ellos solo se deslumbraban por fuera, aunque por dentro, ¿verdad? Lo que les dijo el Señor Jesús, que eran, ¿verdad? Entonces, no juzguemos cómo llega la gente, sino que cuando Dios en verdad lo toque, cuando Dios haga ese cambio genuino en su vida y esa persona se arrepienta genuinamente, ella solita se va a dar cuenta de que si está bien ir de esa manera o no a la iglesia, ¿verdad? Como nos dice a veces nuestro pastor, no va a ir con tacuche a la playa, ¿verdad? Pues tampoco va a ir en pantaloneta a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cada cosa tiene su lugar. Amén. Lo oigo muy callado, pero lo bueno que ahí está. Entonces, el arrepentirse, hermano, genuinamente nos conduce a la verdad, al conocimiento pleno que es Cristo Jesús. Esta es bien impresionante, hermanos. El arrepentimiento es un arma poderosa. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Si es Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hasta tenemos un canto de eso. Luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y luego en el 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, aquí hay una manera de entender, ¿verdad? Y de saber que, hermanos, más de algo hemos pecado, ya sea aquí o en la preexistencia o en el cielo o en espíritu, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, miren, hermanos, por muy buenos que parezcamos, por muy tranquilos que parezcamos, como la historia de aquel ciego, cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, mira, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Verdad? Ahí le estaban haciendo una pregunta a él, en la que él podría haber contestado, no, en este caso fueron los padres los que pecaron y por eso él quedó así. O hubiera dicho, no, él pecó en la preexistencia y por eso está así. Más sin embargo, en ese caso él dijo, esto es para que se glorifique el nombre de Dios. Entonces, mire, hermano, nosotros, como le decía al principio, a veces pecamos inconscientemente, ¿verdad? A veces pecamos conscientemente. Entonces, como a veces uno no se recuerda, hermano, de las cosas que hacen todo el día, es mejor pedirle al Señor que Él nos examine. Y como decía el rey David, aún los pecados que se me son ocultos, recuérdamelos. Recuérdame en dónde te he fallado, pero también nos pide que nos recordemos en dónde hemos fallado a otras personas para podernos arrepentir de eso. O sea, juntamente al arrepentirse está el pedir perdón o el perdonar. Y eso ya son otros temas un poquito más complicados, ¿verdad? Pero entonces, aquí vemos de que si lo hacemos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Entonces, aquí en Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Cuando uno, hermano, se aparta de Dios, esto es más, lo puedo aplicar en este sentido cuando uno ya es nacido de nuevo y se aleja de los caminos de Dios y se vuelve un impío, ¿verdad? Y entonces se empieza a endurecer su corazón, se empieza a enfriar su corazón. Aquí nos está diciendo el Señor que esa persona que está en esa situación, que recuerde, ¿verdad? ¿Dónde fue que cayó? ¿Dónde fue que falló? ¿Dónde fue que se quedó estancado? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Que él se recordó y dijo, esto fue lo malo que hice. Él se arrepintió y dice, y haz las primeras obras que hiciste al principio. Evangelizar, leer la palabra de Dios, orarle a Dios, cantarle, adorarle, ¿verdad? Hablarle a otros de Dios, porque son cosas, hermanos, que a veces dejamos de hacer, que antes hacíamos, pero con el pasar del tiempo, los altibajos, ¿verdad? De la vida nos hacen dejar de hacer cosas, pero creo yo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que hay que retomar todas las cosas buenas que hacíamos antes. Entonces, mire, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Mateo 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir, hermano, como le decía, y perdone que lo recalquemos una y otra vez y una y otra vez. Y acuérdese que todavía nos falta la tercera parte de este tema. Cuando uno se arrepiente genuinamente, va a dar frutos genuinos, frutos dignos. Mire, yo he conocido a personas, hermano, que cómo llegaron a la iglesia y Dios los toca, se arrepienten, se convierten, empiezan a asistir a la iglesia. Hermanos, y usted puede ver un cambio genuino en su vida. Puede ver, hermano, cómo ese hermano o hermana que antes era X cosa, ahora es un hijo de Dios que le danza, que está todo el tiempo ahí en la iglesia, que busca cómo cantarle, adorarle, que se mete a la oración, va a los discipulados, y usted empieza a ver esos frutos. El problema a veces, hermano, somos nosotros, que muchas veces conocimos a esas personas en su vana manera de vivir del pasado. Y a nosotros no nos han enviado, hermanos, a sacar las cosas de otras personas que hicieron antes, sino que, hermanos, si Dios ya se las perdonó, ¿por qué nosotros vamos a traer eso de regreso? ¿Verdad? Como una vez me acuerdo, no aquí, hermano, lo aclaro. Pero una vez, ahí viene el hermanito que robaba, dice. Imagínense cómo le va a decir y enfrente de varios, ¿verdad? Ay, el hermanito que robaba. Chica, ya tal vez los hermanos, ¿verdad? Con los celulares, tengan cuidado, ¿verdad? Guárdenlos bien o se agarraron la billetera, qué sé yo. Pero hermano, pues, ¿cómo va a venir uno a decirle eso a alguien, ¿verdad? Que, pues ahí bien lo dijo, el que robaba. Pero pues ya no roba, ¿verdad? X cosa, ¿verdad? Que antes hacía esa persona. Pero a lo que voy yo aquí, hermanos, es que se debe de notar la persona que está arrepentida. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de Judas. Dice la Biblia que Judas, luego de entregar al Señor, fue y se ahorcó. Eso está en Mateo 3:5. Y aquí dice, sin embargo, nunca mostró un corazón arrepentido. A diferencia de Pedro, el apóstol, que ahí vemos dos ejemplos, ¿verdad? Quien luego de negar al Señor fue y lloró amargamente. Este último fue justificado, pues escogió el camino correcto, la senda del arrepentimiento. Aquí acuérdese, hermano, ¿verdad? Cuando Judas entregó a Jesús, usted sabe que él recibió las monedas, pasó lo que pasó, mas sin embargo, me diría usted, hermano, yo me acuerdo que la Biblia dice que él vino y quiso devolver esas monedas. Pero si usted se recordará, cuando él quiso hacerlo, ni aún los sacerdotes, ni aún las personas con las que había hecho el trato,
quisieron aceptar esas monedas de regreso porque ellos dijeron que sabían que había sido derramada sangre inocente. Entonces, él, a pesar de que tal vez, podría decir yo, si se podría decir así, tal vez quiso, tal vez intentó arrepentirse, pero el arrepentimiento ya no llegó a su vida, porque, hermanos, esa es otra cosa. Acuérdense que un versículo decía de que si Dios permite que el arrepentimiento llegue a la vida de uno, es cuando uno se arrepiente realmente. Pero a este Judas, hermanos, él, aunque buscó tal vez, ya no se pudo, ya no había marcha atrás. Entonces él se quedó en ese remordimiento. Y tanto fue el remordimiento que tenía, hermano, que se ahorcó. No aguantó esa carga, ese peso que tenía él. A diferencia, ¿verdad?, de Pedro, que después de negar al Señor Jesús, dice la Biblia que él se fue a llorar amargamente. Y vemos, y ahí hay un claro ejemplo, hermano, de que él se arrepintió genuinamente. Porque acuérdese que cuando fue lo de la llenura del Espíritu Santo en Hechos, él es el primero que se levanta defendiendo a todos los demás apóstoles y dando un gran discurso, hermano, explicando lo que había pasado ahí, diciendo, estos hombres no están borrachos, sino que lo que pasó aquí, y empieza a decir que fue la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, ahí vemos la transformación de Pedro, la reivindicación, diría yo, ¿verdad? Que estamos en el año de la reivindicación, que él fue restituido porque se arrepintió genuinamente. Otro ejemplo que vemos es Esaú, que menciona la Biblia. Eso está en Hechos 12:16. Dice que Esaú lo que deseaba obtener con lágrimas era que su padre se arrepintiera de haberle dado la bendición a Jacob y no precisamente el suyo. Por lo tanto fue desechado y su primogenitura dada a su hermano menor. Acuérdese que aquí, ¿verdad? Cuando él llegó a querer ya recibir algo, el padre ya había dado todo. Pero aquí lo que estamos viendo y lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que él no estaba arrepentido realmente, sino que él estaba enojado que le habían dado todas las bendiciones al hermano. En lugar de haberse alegrado, ¿verdad? En lugar de haber dicho, pues tal vez algo cacho yo por medio de mi hermano, qué sé yo. Pero aquí vemos que él estaba enojado y estaba llorando. Y es como nos ha dicho a veces el pastor, ¿verdad? Usted ve a veces, ve a alguien ahí que está postrado en el altar y está llorando y dice, ala, este hermano sí le está tocando el Señor. Pero en realidad, hermano, el que está ahí está solo en remordimiento, porque su corazón ya se endureció tanto que ya no se puede arrepentir y ya no puede entrar en la atmósfera de la adoración, ¿verdad? Son los que a veces dicen, no, el sonido no está bien, no se oye fulano, no se oye mengano, son las mismas canciones, porque hermanos ya no pueden meterse en esa atmósfera, porque su corazón se ha enfriado, se ha endurecido, se ha cartarizado, creo que es la otra palabra que le decía la otra vez, ¿verdad? Que cuando matan el nervio, ¿verdad? Para que ya no pueda sentir. Entonces, aquí vemos una persona más. Luego, hermanos, vemos también al faraón, el faraón de Egipto, en Éxodo 8:8. Las escrituras nos muestra a faraón exponiendo un aparente, ¿verdad?, entre comillas, arrepentimiento con el propósito de que Dios quitara las plagas en Egipto. Pero luego, cuando éstas se retiraban, él se retraía. O sea que mientras miraba él la plaga que estaba ahí atacando y estaba haciendo lo que tenía que hacer, él decía, no, sí, esta vez los voy a dejar ir y me arrepiento y todo eso. Y cuando Dios quitaba la plaga, él cerraba. Pero fíjese que cuando leemos los versículos arriba, que es el contexto, dice que él endurecía su corazón. O sea, Faraón, en varias de las plagas, dice, él endurecía su corazón. Pero en la última plaga, si no me equivoco, ahí está escrito, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. O sea que
corremos un peligro, hermanos, al no arrepentirnos genuinamente, de que venga Dios a un punto donde Él endurezca nuestro corazón. Y es por eso que ya no podemos entrar en la adoración, ya no podemos alabar, nos aburre estar escuchando la palabra de Dios, nos aburre leerla, nos dormimos a leerla, y etcétera. Hay un montón de cosas que pasan. Entonces, aquí, hermano, vemos de que Faraón solo le daba remordimiento, pero no había un arrepentimiento genuino. Y a tal punto de que en una de las plagas, Dios dijo, no, yo mismo lo voy a cerrar el corazón para que no ceda. Y fue la última cuando atacaron a los primogénitos. Entonces, vemos, hermanos, aquí ya creo que ya está más claro lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aportación, eh, ¿verdad? Que quiera compartir algo, algo que tocamos, que haya quedado una duda o algo, ¿verdad? Ahorita todavía tenemos tiempo, tenemos como 8 minutos, estamos bien. ¿Verdad? Porque es importante, hermanos, que nosotros logremos ver esto y podamos entenderlo, porque a veces vemos a otras personas que no cambian, y hermanos, es porque todavía no ha llegado el nivel, ellos no han llegado a ese nivel genuino de encontrarse con Dios, ¿verdad? Y nosotros, si nosotros hemos aprendido, y mejor dicho, si ya pasamos por eso, debemos de ayudarles a esas personas a poder arrepentirse. Amén, amén, hermano Mark. Gracias, hermano José. Solo una pequeña aportación, hermano. Fíjese que estaba escuchando ahorita sobre de Judas, y una de las llaves al arrepentimiento, ahí veo que las lágrimas, porque él procuró con lágrimas. Dice que, ¿verdad? Lloró y al ver que no había perdón para él, pues, ¿verdad? Se suicidó. Pero quiero poner a David y a Saúl en este caso, hermano, porque ahí miro que los dos tuvieron la misma, el mismo grado de pecado, transgresión e iniquidad, lo que es David y Saúl, porque, ¿verdad? Ya sabemos la historia y los quiero poner de ejemplo porque ya sabemos todos, ¿verdad? La mayoría que, ¿verdad? David transgredió al no haber ido a la guerra en tiempo de que iban los reyes, luego el pecado que tomó a Betsabé cuando su soldado le dijo que era mujer de Urías, y la iniquidad para mí fue doble iniquidad porque el adulterio, y también mandó a matar al hombre. Saúl, ¿verdad? También sabemos que usurpó el sacerdocio. Primera no hizo caso de destruir a Amalek y al último consulta a la pitonisa. Entonces, ¿verdad? Para mí los dos están, ¿verdad? Igual de faltos, David y Saúl. Pero más sin embargo vemos cuando Natán confronta a David, David se derrama, se quebranta, y cuando Saúl es le llama la atención Samuel, vemos que Saúl, su actitud no es de lágrimas ni de arrepentimiento, sino que él dice, dile a Dios que me honre una sola vez más ante este pueblo. Entonces, aquí puedo ver que la justificación vino para David por causa de las lágrimas, porque Saúl la única vez que lloró fue de rabia cuando David le cortó el borde de su manto en la cueva, que todavía David lo mira como padre y lo honra, le dice, mira, padre mío, tuve la oportunidad de matarte, pero Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Entonces ahí miro que la actitud que le trajo, ¿verdad?, a David el perdón de Dios fueron las lágrimas. Entonces las lágrimas es una llave poderosa para el arrepentimiento. Solo eso, hermano José. Amén. No, buena aportación. Realmente está bien dicho ahí. Eh, y lo que decías tú de lo que quería Saúl, él quería ser honrado por última vez ante el pueblo. O sea, ni siquiera le importó lo que Dios pensaba de él, pues, ¿verdad? Sino que dijo, no, pues con que quede bien con el pueblo, vaya, ya ahorita ya estoy mal con Dios. Entonces, eso no le contó a él, ¿verdad? Sino que eh, fue ahí sí que el debut y despedida para él, ¿verdad? Perdón, al contrario pues de David, ¿verdad? Que él reconoció, ¿verdad? Y es que, mire, una cosa que a David, pienso yo, hermano Mark, le ayudó
es que él vio lo que le pasó a Saúl por causa de haber pecado y por causa de no haberse arrepentido. Entonces dijo él, no, pues a mí me va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no me pase, verdad? Y pues él encontró la manera para que Dios lo perdonara, ¿verdad? Amén. Entonces, y dice ahí que él ya hizo el perdón y todo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios lo perdonó, mas sin embargo ya no le permitió que él construyera el templo de Dios. Amén, hermano José, si no me equivoco. Sí, hermano, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Una pregunta y aportación a la vez. Yo siempre había pensado que Sansón no se había arrepentido porque cuando el Espíritu Santo se abandonó y él se dio cuenta, él le pidió al Señor que le devolviera la presencia del Espíritu Santo para vengarse, ¿verdad? Ujú. Entonces, siento yo que sería diferente de haber dicho, devuélveme tu Santo Espíritu porque necesito cumplir la orden que tú me diste, sino que él lo quería para vengarse. Pero Ujú. ahora que el hermano Mark menciona que las lágrimas, pues es una manera de arrepentirse o demostrar arrepentimiento, ahora ya me entró la duda, pues, de que si Sansón de verdad se arrepintió o solo lloraba porque quería vengarse o porque había perdido su vista. Ajá, no, él definitivamente no se arrepintió, ¿verdad? Sino que, como tú bien lo dijiste, él quería otra vez, ¿verdad? Obtener las fuerzas y todo para vengarse de lo que le habían hecho, ¿verdad? Porque se burlaron de él, lo convirtieron en su payaso de circo, ¿verdad? Entonces, él en realidad quería las fuerzas una vez más. No estoy bien seguro, creo yo, si vamos a revisar ahí. Yo creo que él ya no pidió por el Espíritu de Dios, sino que pidió solo por las fuerzas. No estoy seguro en eso, tendríamos que chequearlo, ¿verdad? Si ustedes quieren chequear ahí, en realidad, qué fue lo que pidió Sansón. Más seguro yo que pidió las fuerzas, ya no pidió al Espíritu. Entonces, él ahí no se arrepintió. ¿Perdón? No, ok. Él definitivamente ahí no se arrepintió, ¿verdad? Y dice que mató más personas con su muerte que estando en vida, ¿verdad? Que en realidad pues eso era lo que le había, Dios le había delegado, ¿verdad? Cuidar al pueblo y hacer otras cosas, pero ahí no veo yo un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Sino que solo quiso hacer lo que necesitaba hacer para vengarse de las personas que le habían hecho mal. Y acuérdense que el arrepentimiento, hermano, como dice aquel dicho, ¿verdad? Al que le perdonan más es al que ama más. Entonces, yo pienso que con el arrepentimiento viene el perdón. Y a pesar de que si a uno le hicieron daño, su papá, su mamá, sus hermanos, hermanas, tías, etcétera, Chucho lo mordió, qué sé yo. Si uno se arrepiente, hermano, y sabe de que ha hecho tantas cosas malas, Dios le da a uno un corazón para poder perdonar también, ¿verdad? Entonces, pero sí, no hay arrepentimiento ahí con lo que tú me estabas diciendo, José. Ok, muchas gracias. Más sin embargo, lloró, pero acuérdate que nosotros a veces lloramos de rabia, ¿verdad? Bueno, no deberíamos, ¿verdad? Pero o sea, alguna vez, no sé, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que sí, una vez, estando joven, no estaba de acuerdo con algo. Y tanto fue el enojo que estaba llorando, pero no como unas lágrimas como las que el Señor dice que Él. Acuérdese que la Biblia dice que las lágrimas Él las está contando y son las lágrimas de los santos, ¿verdad? Que no caen en vano, ¿verdad? Pero imagínense que si es una lágrima por rabia, Él no va a aceptar esa lágrima, ¿verdad? Entonces, con este Sansón fueron lágrimas de rabia. Amén. No sé si alguien más tenga alguna duda o aportación. Estamos a buen tiempo. Eh, Se me olvidó decirles en el chat, hermanos, ahí les puse un link ah, para los que tengan la Biblia eSword, ya sea para Mac, para iPod o para iPhones. En ese link están todas las Biblias. Ustedes las pueden descargar a su computadora.
la otra vez les digo, pero yo tengo un canal de YouTube y ahí tengo cómo instalar las Biblias para la computadora. Primero yo voy a subir cómo instalar las Biblias para los teléfonos. Es bien sencillo, realmente no es complicado. El problema ahora, hermanos, es que Apple cambia cada cierto tiempo sus conectores y eso es lo que a veces evita que uno pueda facilitar el poderlo hacer, pero pues si usted compra el device, pues ya le viene con el conector, es más fácil. Y no sé si alguien más tiene alguna duda o aportación. Y primero Dios, pues, los videos, hermanos, ya los estoy colocando ahí en YouTube. Solo mándenme un texto y yo le mando el link para donde pueda dirigirse y ahí ya van a estar apareciendo los videos de los discipulados. Si usted quiere volver a verlo, quiere tomar notas, quiere estudiar un poquito más. Si no hay nada más que decir, hermanos, muchas gracias por una vez más Hermano conectarse. José, Amén. yo tengo una pregunta, hermano. Entiendo lo que es el arrepentimiento y eso, pero solo me puede explicar cuando dice la palabra del Señor. Eso sí, en realidad no lo entiendo, no sé cómo aplicarlo, no quiero como adivinarlo. Donde habla de Juan el Bautista, que dice que él bautizaba para arrepentimiento, o es cuestión de la versión, o es cuestión, pues no sé, en realidad no lo entiendo. Porque ya ve que el Señor dice que Él manda un espíritu de arrepentimiento, también depende del Señor, ¿verdad? Nos envía. Entonces, pero lo que no me ensambla es donde dice, es bautismo para arrepentimiento. Déjenme lo busco. La palabra para, ¿me doy a entender? Sí. Acuérdese, hermana, que cuando él estaba ahí, él estaba preparando el camino para cuando Jesús iba a venir. Entonces, primero nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? En arrepentimiento, ¿verdad? Cuando usted acepta al Señor Jesús, ¿verdad? Uno se arrepiente, ¿verdad? Dios perdona nuestros pecados, ¿verdad? Pero cuando nos bautizamos, acuérdese que ahí suceden varias cosas. Ahí también nos somos limpiados en nuestros pecados y somos perdonados de un montón de cosas que a veces nosotros no sabemos que tenemos, ¿verdad? Y eso es como cuando el pueblo de Israel con Moisés pasaron ellos el Mar Rojo. Usted sabe, ¿verdad? Que en la Biblia dice que se abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron en seco el Mar Rojo. Eso tipifica el bautismo para ellos, ¿verdad? Entonces, de una otra manera, por eso es que se prepara el camino, ¿verdad? Porque uno viene a Dios no porque realmente se arrepiente al 100% al principio, ¿verdad? Entonces es necesario que sea preparado el camino. No sé si tiene el versículo para que lo leamos mejor. Amén, hermano, aquí lo tengo. Es Mateo 3:11. Mateo. Es que entiendo que dice arrepentíos, ¿verdad? Y bautícense, ¿verdad? Para perdón de sus pecados. Pero aquí me llama la atención, entonces tendría que aplicarse en varias ocasiones el arrepentimiento. O sea, claro, en un cristiano en el transcurso de la vida, en su caminar cristiano, o nosotros, en nuestro caminar, constantemente nos tenemos que estar arrepintiendo de cierta manera, ponernos a cuentas, ¿verdad? Pero Sí, como ahorita correcto. estamos hablando de la doctrina básica, entonces serían como en varias ocasiones declarar o pedir el arrepentimiento porque no sé, en realidad no entiendo cómo se aplicaría esto. O sea, cuando uno evangeliza a una persona, ¿verdad? Lo primero que uno les dice, ok, ¿crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, verdad? Es lo primero, ya ellos dicen que sí. Entonces, para cerrar, pues, o comprometer a esa persona si en realidad quiere seguir al Señor, ¿verdad? Hablando de doctrina básica. Entonces le hacemos hacer la oración de fe, ¿verdad?
Si confiesas con tu boca, ¿verdad? Lo que crees en tu corazón, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios, serás salvo, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, Entonces, ese es como un tipo de arrepentimiento, ¿verdad? Porque la gente ya quiere cambiar, quiere aceptar a Cristo. ¿Me doy a entender? sí. Entonces, aquí yo estoy viendo que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, como que si primero bautícense y luego arrepiéntanse. ¿Me doy a entender, hermano? Sí, sí. Eso es lo que no entiendo. Ah, Por yo favor, pienso que tal explíqueme. vez es la versión, no sé si puede ver, aquí tengo otras versiones, mire. Esta dice, yo os bautizo con agua como señal de conversión. O sea, aquí vemos que es primero convertirse, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es la versión que estamos leyendo, ¿verdad? Por eso es bueno tener varias. Definitivamente, primero tenemos que convertir. No nos podemos bautizar, hablando en este sentido del bautizo en agua, no podemos bajar a las aguas si no nos hemos convertido primero, ¿verdad? Porque en la conversión viene el arrepentimiento. Aunque cuando uno Amén. baja las aguas, definitivamente ahí hay un arrepentimiento de todas las cosas viejas del hombre viejo, ¿verdad? Y cuando baja usted a las aguas y ya sale, viene el nuevo hombre, ¿verdad? Entonces, aquí yo pienso que esta versión está mejor porque nos está diciendo que es para conversión, o sea que él está preparando el camino, ¿verdad? Como lo que usted decía cuando le está hablando a una persona, lo que usted está haciendo es preparando en el camino para que se convierta la persona. Entonces, ya que esa persona se convierte, viene Jesús y el Espíritu Santo a morar en esa persona y ya ellos convencen a la persona de bautizarse. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que él dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y ni siquiera tengo, ok, en otra versión, vamos a ir a la normal. Dice, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de aceptarles, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, a él lo que estaba preparando ahí era el camino para la conversión. Mm. Ok, hermano, entonces sí es cuestión de la versión. Sí, a veces sí cuesta un poquito con eso, pero sí, ahí era para conversión. Porque ya después fue que Jesús empezó a decir que debían ellos de arrepentirse de los pecados, ¿verdad? Gracias, hermano. Amén. Entonces, hermanos, muchísimas gracias una vez más. Incline ahí su rostro, ¿verdad? Si se encuentra con su familia, pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque realmente hay tantas cosas, tantas dudas que a veces quedan, pero Él es el que dueño, ¿verdad? De su palabra y Él nos puede ayudar a resolverlas, ¿verdad? Yo lo invito a que si tiene dudas, ¿verdad? Pues ahorita pues ya se nos fue el tiempo, pero no se quede con la duda, hermano. Y mire, si yo no puedo contestárselas, pues sinceramente le voy a decir, hermano, mejor preguntémosle al pastor, ¿verdad? O yo la escribo y ya le digo, pastor, mire, me dieron esta pregunta, pero no se quede con la duda. O entre todos ayudémonos, ¿verdad? Porque pues cada uno de nosotros podemos ayudarnos, ¿verdad? Pero ahí donde está, Padre, bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por este día, Señor, que nos permites reunirnos una vez más, Señor, para aprender acerca de tu palabra, Señor. Estamos viendo, Señor, que estamos viendo de una manera diferente, Señor, el arrepentirnos, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros un espíritu de arrepentirnos diariamente, Señor, no solo cuando pensamos que necesitamos, no solo en la Santa Cena, Señor, sino que día a día, Señor, podamos arrepentirnos para que siempre estemos justificados y estemos rectos delante de ti, Señor. Yo te pido que bendigas a cada familia representada en este lugar, guárdalos, protégelos en sus trabajos, en sus escuelas. Padre, bendito Dios, que la semilla, Señor, que está siendo sembrada, dé su fruto al 100 por 1, Padre, bendito Dios, y que puedan, Señor, ellos conocerte, Señor, cada día más, Señor, que el propósito, Señor, que es acercarnos y conocerte a ti, Señor, pueda ser, Señor, logrado, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, bendito seas, toda gloria y toda honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.